Bien, un saludo cordial para todas las personas que nos siguen a esta hora. Estamos de nuevo aquí con todos ustedes. Como siempre, hablando de los temas más interesantes. Hoy estamos en comunicación con Dante Franch, un viejo conocido de esta casa. Ya hemos tenido varias comunicaciones con él y está en Argentina, en una región rural en Córdoba. Y bueno, la envidia grande, Dante, que tenemos, porque estoy aquí encerrado en mi apartamento en Bogotá, veo que está haciendo un sol impresionante, pero no has podido salir todavía de la casa. Así que Dante, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, mucho gusto. Gracias por estar una vez más conectado conmigo, invitarme y un saludo para toda tu audiencia, toda la gente de distintos lugares que nos escucha. Para los que no te conocen, para aquellos que empiezan a conocerte, Dante, yo quiero aclararles que tú eres una persona que se ha interesado por el tema de los extraterrestres, de todo el tema OVNI, y esto ha nacido porque tú tuviste un encuentro muy cercano con este tipo de aparatos o digamos, estos visitantes del exterior hace muchos años. ¿En qué época fue, Dante? Sí, muchos, muchos. Sí, yo ya tengo 70 años y tenía 8 años, 8 años y medio para 9 en San Carlos de Bariloche, en la Patagonia. Es un lugar muy visitado por los amigos colombianos, los hermanos colombianos, por la nieve, por los lagos, por los lugares. Es un lugar turístico de excelencia. Y bueno, estábamos ahí en un campamento de chicos, jóvenes, muy chiquitos de la edad mía, 8 9 10 años, y en una noche de fogón, de guitarra, de canto, y desde el lago, Perito Moreno se llama así, es un afluente del Nahuel Huapi, que es el lago principal. De pronto un punto en el cielo, una noche muy estrellada, una noche realmente esplendorosa, comienza como a agrandarse y a medida que se agranda, vienen, se acercan hacia nosotros iluminando el lago. Entonces, todos los que estamos en el medio círculo del fuego mirando el lago, somos los primeros que lo vemos, estaba mi hermano al lado mío. Había unos 200 chicos de mi edad aproximada, entre 8 y 10 años, y había sacerdote de la Iglesia Católica, porque ese campamento lo organizaba una iglesia tradicional de Buenos Aires, de Capital Federal, que es la Iglesia del Pilar. Había chicos de unos 20 años en cada carpa que nos cuidaban y estaban ahí, uno de ellos mayor con 6 o 7 más chiquitos de nosotros. Y bueno, eso se empezó a acercar, empezaron todos a correr para un lado, para el otro. Yo me quedo sentado ahí como estaba, en el lugar que estaba, y eso viene, 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 y a medida que se acerca, se queda arriba mío, era como un disco de un color dorado, una cosa era extraordinaria, y se le veía como una panza hacia abajo, y irradiaba luz para todos lados, y se queda arriba mío. Eso, una vez que se detiene, comienza a moverse como si fuera una L. Viene y hace un 90 grados y comienza a moverse hacia la derecha y va hacia una cancha de fútbol que estaba a un costado, a unos 50, 60 metros. Baja por los árboles, entre medio de los árboles, se ve la luz que va pasando por entre medio de las ramas. Yo de donde estaba sentado me levanto y voy caminando hacia allí. Cuando estoy, no sé, cerca, el que era el que nos cuidaba en la carpa nuestra, como mi hermano le dice que me había visto por última vez en el lago, vino corriendo, me carga al hombro, me lleva a la carpa. Después no nos dejaron salir esa noche a ningún lado, más que la carpa, y a la mañana, sabemos que a las 4 de la mañana eso se levantó y se fue. Lo supimos al otro día temprano cuando vamos a desayunar al lugar común y todo. Todo estaba revolucionado con eso. Los diarios de Buenos Aires hablaban del ovni que se había visto en Bariloche y estamos hablando, si tengo 70 años, hagamos redondo, calculen 60 años atrás, así que imaginen ustedes que estamos realmente allá por el 62, 61, 62 fue. Entonces, claro, el que vive eso, que le vengan a contar ilusión óptica, que le vengan a decir lo que quieran, que ahí había algo que no era de este mundo, extraordinario, esplendoroso, y los humanos tuvimos miedo. Yo no sé por qué, no, ya te digo, me quedé sentado y fui caminando hasta el lado, hacia el lado donde había bajado.
pero hasta mi hermano que estaba al lado salió corriendo. Al día de hoy mi hermano no sabe y no entiende por qué se fue. No sé, siguió a los demás, porque solo salían y corrían para la zona de las carpas. Bueno, eso imagínate, te toca, como un clic que te hace en tu cabeza. eh, y después, bueno, la vida me fue llevando a lugares, a puntos de donde estas naves se acercaban. Una de esas ya muy conocida a nivel mundial es cuando baja una nave en el cerro, cerca del Cerro Uritorco. Bueno, eso ocurrió en las laderas del Pajarillo, allá por 1986. ¿Por qué? Fue publicitado previamente por el diario más importante de Argentina, que es el diario Clarín. Yo hago una nota que decía que venía un contacto programado. Esa nota fue publicada el 12 de diciembre del año 1985 y la noche del 9 de enero de 1986, acá detrás de estas sierras, se acerca una nave muy grande. Todo lo vemos, éramos 12 en total. De esa nave salen otras más pequeñas. Después de un rato de estar moviéndose alrededor de las sierras, todas ingresan a la más grande y la más grande va detrás del cerro. Nosotros estamos como si fuera no de este lado, sino del otro. La más grande pasa para este lado y a dos laderas de un cerro que está acá se acerca en un plano inclinado. Imaginen un plano inclinado. Este es un libro, pero imaginen que esta es la ladera, plano inclinado. Una nave redonda, deja una huella ovoidal. La huella tenía 115 metros de largo por 95 de ancho, lo cual representa las medidas proporcionales de nuestra galaxia, que es 115.000 años luz de largo por 95.000 años luz de ancho. Entonces esa era una señal de estos seres que forman parte de lo que se llama Federación Galáctica y que estaban contactando, en ese caso a nosotros, y por consecuencia también a la humanidad. De ahí comienza una gran secuencia que dejo de numerar más o menos por 1998, 1997, está en mi currículum de la página web, www.dantefrance.com.ar, está el currículum, creo que fue 97 98, en la experiencia 196, ahí dejo de numerarlas. Así que imagínense, hubo 22 años más, donde esto siguió. Esta semana nomás, hace 3 días, en un costado acá de un cerro que tenemos, a ver, yo no tengo imagen plena, pero creo que ahí se ve el cerro, y entre medio de los árboles. Se ve perfecto. Bueno, de ahí, estando todos juntos acá contra las construcciones que están acá detrás mío, vino una nave que se mostró, hizo como un destello intenso de luz, después hizo como un medio círculo y después se retiró hacia atrás al espacio exterior. Cuando terminamos la actividad, otra nave que estaba a un costado generó como un flash muy intenso y no como algo que, a ver, un destellito de un segundo, no, fue algo de 3, 4 segundos de intensidad y después como contrayendo y otra vez hacia el espacio exterior. Eso ocurrió la noche del 7 al 8 de diciembre, así que 4 días. Entonces, bueno, esta secuencia de contactos sigue hasta el día de hoy. Perdón que estoy acomodando los cables. Esto es radio en vivo, pero bueno, hoy en día la tecnología nos permite también la imagen en vivo, lo cual es una maravilla. Indudablemente, Dante. Pues yo conocí a Dante hace algunos meses, pues a través de buscar temas sobre los ovnis, sobre las visitas, las posibles visitas de extraterrestres. Y han sucedido algunos hechos, Dante, que quisiera contarte, porque yo no sé si tú tengas referenciado a Bogotá como un centro de ovnis muy, muy famoso en el mundo, ¿cierto que no? Sí, sí, y lo he dicho cada vez que he viajado allá. Colombia es un centro energético súper especial porque hay una conexión en lo que va desde Tierra del Fuego hasta las Sierras Nevadas, donde terminan los Andes, en donde hay construcciones subterráneas que fueron construidas hace decenas de miles de años y donde hay bases extraterrestres. Entonces son zonas de mucho avistamiento
en todo Colombia, no solamente los casos que puedan darse en Bogotá, sino toda Colombia es zona de muchísimos avistamientos. Yo he tenido la suerte y la dicha de poder estar en localidades como Leiva, por ejemplo, que es una localidad hermosísima, turística, y ahí también, en medio de un fogón, después de estar todo el grupo del FUPEC de Colombia haciendo una actividad interna, apareció la nave, aparecieron seres, y eso también está en mi sitio web, por eso lo comento para que el que quiera lo pueda ampliar y lo pueda leer en su totalidad. Pero ahí ustedes tienen Guatavita. Guatavita ha sido lugar o cuna de los dioses, o sea, un lugar en donde ya los antiguos sabían de que las naves, las luces, ellos veían luces que ingresaban al lago y sabían que era la llamada casa de los dioses. Entonces son lugares realmente muy especiales, por más que es una ciudad tan grande, tan cosmopolita, una ciudad con tanta gente y todo eso, que a veces, bueno, la propia polución impide los cielos claros, pero son lugares de avistamiento y de contacto. No hay más que salir un poco a zonas ya sea frías o calientes. Nosotros solemos hacer retiros en una localidad que ahora ya me voy a acordar, ya me voy a acordar, que queda unas 2 horas y pico, y bueno, ahí también hemos tenido experiencia. O sea, las naves van hacia el lugar donde el ser humano está de pronto, estableciendo algún tipo de sistema de contacto o estableciendo todas las pautas para ese ir y venir entre ellos y nosotros y mostrarse, para que podamos saber de que estamos haciendo las cosas bien en las transmisiones que damos. O sea, eso es para lo que estamos difundiendo esto. Después está la fenomenología, que serían los casos en donde personas conocidas o no conocidas tienen experiencia de ver algo, que después eso se multiplica y se arma como una especie de boom por tal o cual hecho, tal o cual fenómeno. Acá hace poquitos días, estamos hablando de 15 días atrás, en una localidad en La Pampa, una señora salió, estaba a 7:30 de la mañana, el esposo había ido a otro campo vecino y ella estaba sola tomando mate. Y tenía el celular y empezó a sentir el celular como que tenía franja, raya, raya, como interferencia. Y empezó a sentir ella dice como el viento de una ventana. Era, traducimos, un zumbido. Una señora ya grande, y muy de contextura grande, una señora gorda, ¿no? Para ser más claro, con dificultades para caminar, sale de la puerta de la casa, va a una especie de tinglado, que es donde el esposo ponía la camioneta, que ya se la había llevado, y llega allá y ese zumbido, esa cosa rara, se corta la luz, dice. Y de pronto no se acuerda más nada. Aparece a las 22 horas, a 70 kilómetros de distancia, sentada al borde de un camino. Ella vive en una zona rural, medio de un campo, el vehículo no lo tenía, pues se lo había llevado el esposo. La familia, cuando el esposo llega y ve que la mujer no está, se queda un rato, habrá ido una vecina. Ahí las vecinas son a kilómetros, como acá. Mi vecino lo tengo, no sé, 4 kilómetros, el que vive acá, 4 kilómetros. Y se queda, hacen la denuncia. Dicen que el celular de ella recibía los llamados, pero no contestaba a nadie. O en algún momento venía como un sonido, como un zumbido, una cosa rara, pero en el celular. Entonces, bueno, ese es un caso que revolucionó todo. Yo estuve ahora en programas televisivos muy importantes acá, tratando de hablar un poco de este tema, y la semana pasada, este sábado no, el anterior, hice en mi canal de YouTube, hice una conexión, porque yo doy charla los sábados para todo el mundo. Entonces, puse paralelismo un caso de unos automovilistas de turismo de carretera chilenos, que salen desde el sur, en la Patagonia, y tenían que hacer un trayecto de más o menos 100 kilómetros, lo hacen en 10 minutos
y el tanque de 120 litros estaba vacío. Y dicen que los envuelve una luz y nada, no se acuerda más nada, aparecen ahí cerca de una estación de servicio, ya en el lugar de llegada, no habían pasado por ninguno de los 3 controles que había de turismo de carretera. Esto ocurrió ya hace muchos años, más de 40 años. Entonces puse de paralelismo eso, y de la aducción que tuvieron y la interferencia que tuvieron, porque estos muchachos cuando llegan a Buenos Aires después, porque los trasladan acá, se les llevan la ropa, les llevan todos los equipos que tenían, la radio, los intercomunicadores, el auto, y sufrieron aprietes para que no digan lo que habían vivido. Cuando yo digo eso me sacan de internet acá, estaba acá hablando del costado de mi casa. Así que bueno, todavía hay como un oscurantismo que quiere seguir, por eso no voy a decir las palabras clave, que son las palabras porque los buscadores encuentran y cuando vos tocas ciertos temas a lo mejor te dan de baja. Pero sí, son hechos que pasan y que mueven el avispero, como digo yo, mueven el avispero. Indudablemente. Tú me estás oyendo bien ahí, ¿cierto? He tenido aquí unos Perfecto. problemas de conexión, pero ahí estamos. Bueno, Yo y te acá te lo escucho digo, bien y no sé si molestan las cotorras, porque tengo acá nido de cotorra cerca, pero bueno, es todo no, naturaleza para nada, viva. se escucha Bueno, precioso más bien, no, no. Deje bueno. las cotorras quietas que están sonando hermosísimo. Y a la salud de los Listo. colombianos con un mate, argentino. Mucha salud también, sí, señor. Bueno, te lo comentaba por lo siguiente, porque desde hace muchos años Bogotá ha tenido experiencias relatadas y documentadas con presencia de objetos voladores no identificados. Tal vez la primera que tengo referencia fue en 1964, un controlador aéreo de la torre del aeropuerto El Dorado de Bogotá señala que se veían muchos objetos luminosos, muchos reportes de aviones que venían aterrizando en Bogotá y que decían que había tráfico en la zona donde ellos iban ingresando a Bogotá y Torre de Control decía, pero es que yo no tengo identificado ese tráfico, no existe. Y los pilotos decían sí. Esto llamó la atención de la Fuerza Aérea que tiene una base aérea cercana y un día pues pusieron 2 aviones T-33 a disposición de la torre aérea de la torre del aeropuerto El Dorado y hubo una persecución de un ovni Oh, por parte de unos pilotos de la Fuerza Aérea. Posteriormente, en el año 66, hay otro encuentro un poco más alejado de Bogotá, pero también, digamos, en la zona metropolitana, tal vez del costado o de la parte, de otra parte de la montaña hacia el río Magdalena, donde un campesino es testigo de la llegada de una nave espacial y muere a los 3 días después de estar quemado y bueno, y de reaccionar muy mal, él fallece. Y hace pocos días también tuvimos en un desfile, en una revista Área Militar sobre Bogotá, se grabaron aviones de la Fuerza Aérea Colombiana y enfrente de ellos, pasando la grabación lentamente, se veía un objeto que pasaba a toda velocidad. Y recientemente, una semana y media atrás, un ciudadano argentino, César Escola, también hace grabación en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, en donde en su celular capta el paso de una nave a mucha velocidad, que si no se pasa lentamente el video no se ve, digamos, a simple vista. Tiene que ser reducida la velocidad para poder verse. Estamos en comunicación contigo precisamente para contarte estas cosas y para que podamos contigo analizar un poco en qué consiste esta presencia de estos objetos voladores no identificados en nuestra ciudad, teniendo en cuenta, como tú lo dices, que cerca al norte está la laguna de Guatavita y que un poquito más hacia el noroccidente está una población que se llama Tabio, en donde hay un cerro que se llama el Cerro de Huayca, en donde también se dice constantemente que hay luces, que se ven objetos voladores. ¿Qué puede haber en Bogotá que sea Bogotá un centro de estos objetos voladores no identificados? bueno, primero que estas manifestaciones están respondiendo a algo, vos me estás nombrando casos incluso algunos recientes, es como que se está potenciando, cada vez hay más avistamientos en todos lados y bueno, ahí
no pasa desapercibido esto, porque bueno, hay también interés en ver, y acá me estás hablando de personal de las Fuerzas Armadas, personal de la Fuerza Aérea, de los controladores, me estás hablando de un presentador como César Escola, o sea, personas que de pronto no son alguien que puede confundir, yo que sé, un pájaro, una gaviota, un águila. Entonces algo está pasando. Bueno, yo creo que estamos en una etapa de mucho avistamiento, mucho en todas partes, y esto responde a ese movimiento. Pero este es Huayca, ¿no es cierto? Huayca. Creo que la foto que están poniendo acá, creo que la estás poniendo vos. Yo he Es estado en el cerro de Huayca, es el cerro de Huayca. Huayca. Bueno, ahí estuve creo que fue el primer viaje que hago a Colombia, en un congreso de ovnis que se organizó en Bogotá, y después tuvimos una salida de campo a Huayca, en donde tuvimos experiencias realmente extraordinarias. Ahí dirigí una meditación para más de 200 personas a la noche, y en un momento determinado, sin conocer, ahí alrededor del campamento, estaban todos acampando, yo siento de salir de la carpa donde estaba Edgardo Lamartine, que era un periodista de La Nación de Argentina, que éramos los dos argentinos que habíamos ido, pues había invitados de distintos países. A nosotros nos habían puesto en una especie de cabaña que hay ahí en una base de creo que es un parque ecológico y todo. Entonces yo siento el llamado de salir, me voy caminando solo de noche, sin linterna ni nada, y me voy caminando, ¿no? Y llego a un lugar que había como una piedra blanca, porque eso se veía muy bien, y al acercarme veo siluetas. Las siluetas eran otras personas que habían recibido el mismo llamado. En total fuimos 9. Ese yo lo llamé el grupo de los 9. Y en un momento que estoy hablando con ellos, se forma como una silueta que se materializa, a un costado, pero Ujú. bien, era de más o menos 2 metros de altura, y se lo veía claramente, está a un costado mirándonos, y ahí pasa algo rarísimo, que era que todos los sonidos de la naturaleza, el viento, los pájaros, los animales naturales del lugar, todos hicieron un silencio total, parecería que se paró el tiempo. Fue algo extraordinario, ¿eh? Entonces yo me quedo mirando, los otros giran, y este ser hace como una vibración así, desaparece. A los segundos nomás había las nubes muy bajas, y aparece como una luminosidad arriba. Cuando esa luminosidad desaparece, todos empezaron a relinchar los caballos, yo qué sé, los gallos, a cantar los gallos. Parecía un concierto, y eran tipo 2 y pico, 2:30, 3 de la mañana. Así que fíjate lo que es Huayca, un lugar especial. Ustedes están rodeados de esos lugares especiales, así que ¿cómo no va a haber estas manifestaciones? Y ahora, respecto al paso de estos objetos, que a veces a cámara lenta no se ven, o se ven muy poquito, este señor Escola, César, hace como lo alentiza, lo ralentiza, cosa que se pueda ver, y se ve un objeto pasar, e incluso a una velocidad muy llamativa, ¿tá? Que podemos descartar un pájaro, o algo parecido, por la velocidad. O sea, debería haber estado muy cerca del obturador óptico para que esa velocidad sea así. Pero ocurre, resulta de que hace unos años atrás, acá también cerca, muy cerca, a ver, para ser gráfico, 200 metros, hay una planicie, que es un lugar que le llamamos acá el Martillo, y un integrante del grupo, que es de una ciudad que está a unos 500 kilómetros del lugar que estoy ahora, estaba con una cámara que lleva rollo de 8 milímetros, cassette de 8 milímetros. No son digitales, pero eran cassettes ya superadores del VHS original. Y él está filmando, y siente algo muy especial, energético, y filma desde el Cerro Colchaquí, que está acá a mi izquierda, al Uritorco, que está a la derecha, en un lugar que todos estos cerros se abren, porque a 200 metros vos vas subiendo, y todas estas laderas se abren, y vos ves los dos cerros que nombré. Y filma. Pasa la filmación ahí, no ve nada. Pasa la filmación en la que ya al otro día volvía, estaba con la hija,
pasa la filmación en la casa con un televisor, no ve nada. Y estaba como decepcionado porque dice, yo sentí claramente algo que me decía que filme. Bueno, como a las 3 de la mañana se despierta con unos números en la cabeza. Los números decían, por ejemplo, ahora no me acuerdo exacto, pero él firma alrededor de 40 minutos y decía, ponele 2503 para hacer un 2503, y eso lo ve y le resuena y se despierta. ¿Qué esto qué? Pensó. Entonces, ¿sabes qué me dijo? No, no será el numerador de la casetera, por eso se ponía un adaptador y se pasaban en las caseteras comunes. Lo pone y busca Sí. 2503. Cuando busca 2503 no ve nada. Entonces va a 2502 y empieza a hacer cuadro por cuadro. En 3 cuadros se ve una nave de más de 200 metros, un habano, que pasa a una distancia de alrededor de 7 kilómetros a una velocidad que el cálculo que me hace acá la televisión pública, que se llama ATC, Argentina Televisora Color, que es el canal, podemos decir, nacional de la nación, hacen el cálculo los técnicos. Esa nave pasaba más de 200.000 kilómetros por hora. Se ve solo en 3 cuadros, cuando pasan 23 cuadros por segundo. Vos tenés que dividir el segundo por 23 y multiplicarlo por 3 para saber el tiempo. O sea, dividir el segundo en 20 si querés. Ese es el tiempo que pasa. No visible al ojo humano, solo el cuadro por cuadro permitió que se viera la nave nodriza de 200 metros y la velocidad estimativa en base a la distancia óptica y a la distancia en donde fue filmada. Entonces, fíjate cómo estos seres de alguna manera se conectaron 2 veces con Eduardo Gardela. La primera fue cuando él siente de filmar. La segunda, cuando a las 3 de la mañana lo despiertan con el 2503 dándole la indicación. Incluso en los cuadros por cuadro, o posteriormente en la foto que yo tomo de los cuadros por cuadro, se ve el numerador. El numerador que no pasa, los 3 cuadros del numerador no pasa, porque es 20avos de segundo. Fíjate qué extraordinario, ¿no? Cómo se producen esas manifestaciones. Acá tenés el caso del avión y el objeto, ¿no es cierto? Están Sí, en mostrando este ahí. momento, Ahí está. ahí está el objeto justamente debajo del avión. Aquí lo estoy marcando con el Exacto. cursor. Bueno, ahí tenemos una perspectiva que nos muestra, primero, la distancia. Acá hay una distancia aproximada, tendría que mirarlo con más detalle, pero estamos hablando de cerca de 200 metros, posiblemente. Y el tamaño, si hacemos cálculo de la copa de los árboles, son árboles frondosos, no es un objeto grande, pero puede ser un objeto de 2 metros, 3 metros quizás, o un poco más también puede ser. Y la velocidad de desplazamiento es fenomenal, es fenomenal. Habría Fenomenal que porque ver, el avión parece quieto. exacto, exactamente, bueno. ¿Esto fue filmado con un celular o con una cámara? Por un celular nuevecito, míralo, ahí está. Un celular, Aquí ahí está. está. El movimiento es de derecha a izquierda. Sí. Bueno, esto se puede hacer todavía más cuadros. Ahí está, ¿ven? Y ahí está, y ahí sigue bajando. Y es como, mira, a la izquierda se ve claramente. No, es un Sí. objeto un poco más grande quizás también, ¿eh? Quizás Míralo más nuevamente grande. ahí. Sí. Mira. No, no, es una filmación espectacular. Espectacular. Hay sistemas que te hacen menos que cuadro por cuadro, ¿eh? Sería interesante para poder pasar. Este es Pero el video. por qué pasan estas cosas? Es que están acá entre nosotros, es que nos están visitando, es que por qué no los podemos ver de esa manera al ojo, a simple vista? Se ve también a simple vista, pero esto es lo que están haciendo ante un presentador. ¿Entendés? Si esto lo saca doña Tota que vive, yo que sé, en el barrio tal o cual, queda ahí, ¿entendés? Eh,
Mirá, yo estuve en una radio, ahora no recuerdo cuál, allá en Bogotá, que me invitan y vino una oyente que estaba escuchando con una filmación ahí tomada en Bogotá contra una avenida, allá arriba estaba suspendido un objeto y pasaban los aviones que pasaban por el costado que iban al aeropuerto El Dorado y el objeto suspendido ahí un segundo y ¡pum! Se va para arriba. Y nunca viste eso. ¿Quién lo vio? El día ese en la radio que comentamos lo que la señora había traído. ¿Cuántas cosas quedan en la nada? Entonces, hay muchos casos en donde se presentan ante periodistas, presentadores, artistas, porque eso es lo que genera el movimiento del avispero. Estos seres quieren generar como una especie de saturación. Hablando de radio, tenemos Orson Welles, La Guerra de los Mundos, y la gente se tiraba de los balcones. Y ahora dicen, ¿por qué no bajan de una vez? Entonces te das cuenta cómo el tiempo pasa y se va creando un nuevo estado de conciencia. Ahí Sí. está, Mira, de Tenjo a este es otro Pitalito. relato también de un periódico de la ciudad, en donde un campesino cerca, justamente al Cerro de Huayca, pero en un pueblo que se llama Tenjo, cercano a Tabio, él dice que fue secuestrado y llevado desde Tenjo a Pitalito, que queda en el Huila, que queda más lejano. Aquí lo dice muy claramente, él dice que él salió de Tenjo y apareció en Pitalito, ¿Qué y es tal? bastante lejos. ¿Qué tal? ¿Cuántos kilómetros serán? ¿O Bueno, aquí millas? estoy leyendo Más o menos, o sea, es algo de 50 kilómetros, 100 kilómetros. por ahí, sí. ¿Sí? Bueno, y generalmente cuando esto se da, son casos que no hay ruta por medio, la persona estaba a pie. Ujú. Sí, estos son casos, hay mucho, pero mucho, 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 más de lo que las personas creen. Acá hay un caso, yo estudié hace algunos años, estaba acá en el campo y me avisan que en Rosario, que queda a 500 kilómetros, como para que la gente tenga una idea, está a 300 de Buenos Aires, 550 de acá exacto. Había habido un caso de un ciego, un hombre cieguito, que fue a buscar cigarrillo a un kiosco en tipo 4 de la tarde, que salen los chicos de la escuela, y apareció en Victoria, que en ese tiempo no había un puente que ahora sí hay, que queda de Rosario 240 kilómetros más o menos, apareció con una media y calzoncillo en medio de una ruta que él Imagínense. sentía los ruidos de los autos y hizo seña, paró una señora que iba con una hija, lo llevaron a un destacamento policíaco, él lo único que recuerda era el sonido en Rosario de los chicos que salían de la escuela, porque hay una escuela cerquita, él llega al kiosco y dice que cuando pide los cigarrillos, vuelve a la casa y ahí ya no se acuerda más nada. Lo único que ve es una luz muy blanca en sus ojos, recordemos que era un hombre ciego, y que los seres, él dice que había varios, que sentía varias presencias, pero no las veía. Solo veía una luz muy fuerte blanca y como si fuera algunas manchitas más oscuras. Bueno, y dice que le dicen en su cabeza que ellos lo podían curar, que pudiera volver a ver, pero que no podían hacerlo. Fíjate, como que tenía la tecnología, pero había algo que impedía que se hagan ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de casos paralelos en donde ocurren allá, ocurren acá y ocurren en tantos lugares en el mundo, que son lugares de traslación. ¿Eh? Y esta tecnología que estos seres tienen, tiene la capacidad de hacerlo. Y de generar un olvido en la mente. La señora que estuvo 22 horas, lo único que recuerda es una luz blanca, blanca, que no podía abrir los ojos porque veía esa luz. Y esa luz la enseguecía, nada más, no recuerdo otra cosa. El caso de los chilenos, lo mismo, pero algunos recuerdan alguna cosa más. Uno de ellos que recuerda como un pasillo y siluetas que pasaban de un lado para el otro. Pero ese tiempo de 10 minutos, 15 minutos, en realidad fue mucho más. Lo que pasa es que hay un tiempo relativo para nosotros y otro tiempo aparentemente es el tiempo en donde transcurren estas otras situaciones. Lo que podemos decir con todos estos acontecimientos, todas estas cosas que han pasado aquí en Bogotá, es que estamos realmente en Bogotá situados en un sitio
en donde hay tránsito de estos objetos voladores y donde, como lo decíamos, está Guatavita, que es un lugar encantador, pero es un lugar también misterioso. El Cerro de Huayca, que está ubicado también muy cerca de Bogotá. Y bueno, podemos decir que esta zona es una zona de interés para los ovnis. Sí, claro que sí. Hay bases. Ahí hay bases extraterrestres en la profundidad de las montañas. Entonces esos son los sitios donde estos seres tienen punto de ingreso, a lo mejor no frente a Bogotá, pero sino detrás de las laderas montañosas, lugares inaccesibles. Yo estoy seguro que ahí los investigadores de la zona, que conozco a varios, no tienen más que alejarse un poco y entrevistar a la gente de esa localidad y todos le van a describir la avenida de luces y cosas extrañas en los cielos, porque son zonas donde existen este tipo de manifestación y avistamiento. ¿Sí? Y ese hay un plano ahí, ¿no? Es el plano de Bogotá. Ah, es un. Sí, 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 ahí está. Claro. No, bueno, estas son todas lugares muy especiales, energéticos. ¿Sabés dónde hay otra localidad que hemos tenido experiencia? Es una localidad que se llama La Calera. ¿La ubicás? La Calera, que queda también, queda más cerca, creo que estaba a unos 50 kilómetros de Bogotá. Otro de los lugares es en el interior de la Catedral de Sal. Ahí me Esto que pasaron. estamos viendo, esto que estamos viendo acá es el testimonio de una nieta del señor que te digo que murió después de presenciar Ah, el ovni. Él sale y lo que levanta es la mano, así como lo está haciendo acá esta figura, y él queda enfermo después de eso y fallece. Ellos están en una finca de recreo y ella era niña en esa época, era una niña mira. muy pequeña. Y a ellos Entonces, no los dejaron ir al sitio donde llegó el ovni, pero el único que muere es este campesino, como te digo, que llegó cerca a la presencia del ovni, que era, de lo- ella la claro. relata como una esfera muy luminosa, Ujú, y los hechos que posteriormente se registraron pues fueron todavía mucho más misteriosos, ujú. eh, porque según ella, en la finca llegaron de pronto unas personas, dijo que una persona muy alta, de unos 2 metros, entraron a la finca, y que esa persona ya no le parecía que fuera de la Tierra. Y Terrestre. también hubo una organización que se llama APRO, que es Aerial Phenomena Research Organization de Estados Unidos, a hacer el levantamiento de toda la información. O sea, hubo un hecho de verdad bastante comentado aquí en Bogotá y en Colombia, que fue la muerte de Arcesio. Este es Sí, Arcesio que murió después de, ujú, de ver el ovni. sí. Sí, son casos bastante extraños, no suele ocurrir porque generalmente hay ciertos avistamientos donde las naves bajan y no permiten que las personas lleguen, o sea, quedan como paralizadas. Este, Nosotros hemos tenido un caso muy puntual en Carmen de Areco, donde la nave había bajado y se la veía fosforescente y la indicación que recibo es no acercarnos. Y yo me Sí, comencé a acercar con otros dos más y a medida que me acercaba sentía un calor acá y en el pecho, a pesar de que teníamos ropa de invierno y como un calor muy fuerte en las manos. Uno de los que venía conmigo se queda, porque no aguantó, el otro se queda y yo sigo hasta un momento que era algo fuertísimo. Y ahí la nave se desmaterializa. Ahora me quedó la cara como si hubiera tomado sol, estamos en pleno invierno, y las manos que estaban expuestas como bronceadas. Pero hay otros casos donde directamente cuando uno se acerca la nave se desmaterializa. Caso típico, Voronezh, Rusia, en donde los chicos se quieren acercar a la nave y la nave se desmaterializa, y uno de los chicos, que era el que más se había acercado, se desmaterializa también. Y después, como a las horas, aparece y tenía desarrollado el campo mental y neuronal de una manera extraordinaria. Era un chico, ser un pibe común a un chico prodigio, que fue un caso muy estudiado que ahora se cumplieron creo que 30 años en estos días. Pero bueno, este es un caso que es atípico, en el donde la persona de ver la nave después tiene secuelas,
No digo que no haya otros, quizá los hay, pero de los cientos de miles de avistamientos, los casos son contados con la mano. Los casos en donde hay algún hecho puntual posterior producto del acercamiento a esta energía que irradia. Bueno, ese tipo de barra alargada de también quizás de unos 8, 9, 10 metros, ponele, por 1 metro de ancho, lo veo en una localidad que queda cerca de Puerto Pirámide en la Patagonia. Pero en ese caso lo que se acercan son seres acuáticos, o sea, una civilización acuática que tiene una base en el Golfo, es una base que está debajo del mar a unos 200 metros de profundidad, y se acercan y sale una esfera y en la esfera podemos fotografiar uno de los rostros, que es un ser no con característica humana. Según la indicación eran seres acuáticos o de civilizaciones acuáticas y la sensación de amor, de paz, de quietud que sentía ahí no lo sentía en ningún lado, extraordinario. Y esto puede ser algo similar o directamente algún tipo de nave alargada, porque ahí se plantea que hay como un cono abajo en donde no hay fondo. Hay un fondo y hay un lugar que el eco parecería meterse mucho más profundo. Entonces, quizá esta sea algún tipo de objeto que entran y salen y van posiblemente hacia los reductos subterráneos. Ahí en Guatavita en su momento fotografiamos el portal de Guatavita, que está a un costado, sobre la ladera, hay como una especie de una piedra que sale es en forma de L invertida y ahí un ser como apareciendo a un costado hacia abajo. No se deja ver siempre, estos lugares están resguardados a lo que es el turismo fenomenológico incluso, pero sí, Guatavita es un lugar extremadamente espiritual y ustedes están en un país que en general tiene una connotación muy grande a nivel de bases subterráneas, de lugares muy maravillosos y bueno, y la gente misma lo es porque allá hay mucha espiritualidad, estos temas interesan, pero por demás, mucha gente interesada en estas temáticas. O la base está ahí o está en esa especie de embudo que se angosta, que es el Ujú. que se ha detectado, o sea, rebota, 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 pero parecería que hay como una hondonada y como un embudo. Entonces, a lo mejor por eso ese tipo de nave también alargada que puede venir desde otros lugares que está muy debajo. Puede estar a 500 metros, 1 kilómetro. O sea, ahí estamos hablando de zonas altas de cualquier manera. Eh, por eso es que se dan tantos avistamientos y hay tanta experiencia a nivel de llamados de las personas que van hacia esos lugares, ¿eh? Eso es bastante común. Hay una persona, Luján Ríos, que me mandó de Guatavita como una figura que aparece a un costado entre la vegetación. Así que sí, sí, hay mucha, y esto fue bastante reciente, muchas manifestaciones y bueno, mejor así, así tenemos más que hablar y más experiencias que vivir. Claro que sí. Bueno, lo que queda es que volvamos a hablar en estos días próximamente. Dante, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros y el habernos contado tus experiencias y tu apreciación sobre lo que puede estar pasando, sobre estos videos como el de César Escola, que para mí son absolutamente verídicos. Lo que sí queda en la pregunta es qué tipo de naves son esas que pasan frente a un avión que está aterrizando y pasan a una velocidad que parece que el avión estuviera quieto y ellos están pasando a toda velocidad frente al avión. Son naves de una tecnología bueno, nosotros todavía estamos como si fueran pañales, ¿eh? Fíjate, el avión que baja es el de hélice, Ujú. ¿entendés? Y esta nave pasa a una velocidad tremenda y con una estabilidad fenomenal y no produce ninguna perturberancia en el aire ni nada que pudiera haber afectado a ese aparato que desean. Son tecnologías que nos llevan decenas de años, miles de años de evolución. Son seres que a veces vienen a años luz de distancia y llegan en horas o minutos. Entonces, bueno, estamos hablando de tecnología que todavía la humanidad de la Tierra no tiene. Pero qué bueno, están ahí, se presentan. Estas son manifestaciones para crear esa saturación
saturación. Ya sabemos que están, ahora que bajen. Bueno, ya llegará ese momento quizás en breve.